¿Cómo están, amigos del Ciudadano y Hechos Ecuador? Programa en conjunto con un invitado de lujo, periodista, sociólogo argentino, que se encuentra en este instante en la patria grande, en el Ecuador, en Quito, en la capital de América, la luz de América, Marcos Terugui. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes en Ecuador, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? Acá es la hora del almuerzo casi. Estamos en la recta final antes de las elecciones, así que intentando asimilar todas las últimas noticias, posibilidades e hipótesis que se despiertan a estas horas. Faltan 3 horas para el cierre de campaña que va a ser en el Arbolito en Quito con Andrés Arauz y Carlos Rabascal, pero te hemos invitado, Marco, porque sacaste una investigación bastante interesante el día de ayer en Sputnik.com, el medio ruso por excelencia, en donde se habla de lo que nosotros hemos denominado un poquito el ataque de los troles, pero me gustaría que tú, como tú eres el periodista, el sociólogo que hizo la investigación, nos cuentes en qué consiste, qué vinculación hay entre Guillermo Lasso y este ataque masivo de troles que se ha detectado con más de 200.000, 250.000, no tengo la cifra exacta, de troles que están atacando la campaña de Andrés Arauz en una muestra de desesperación de la derecha, pero por favor cuéntanos en qué consiste esta investigación y qué fue lo que ustedes descubrieron publicado en Sputnik.com, que incluso fue viralizado por el propio Andrés Arauz para hacer esta denuncia. Bueno, varias cosas. En primer lugar, entender que en las encuestas Arauz está en primer lugar y en consecuencia se desatan o se profundizan los ataques. Parte de esos ataques se hacen a través de los diferentes medios, tanto medios tradicionales, diríamos, como el Grupo Clarín de Argentina, que sacó una noticia falsa, ya comprobadamente falsa, la revista Semana de Colombia y evidentemente el universo de las redes sociales, que es un espacio donde la capacidad de operación para construir noticias falsas, rumores, mentiras, es muy alta, ¿no? Y ahí me parece que primero hay un formato clásico, no es nada muy nuevo lo que están haciendo, que tiene que ver con crear una serie de cuentas falsas, muchas, para dos cosas principalmente. Por un lado, atacar a Arauz y por el otro lado, dar una mayor difusión, en este caso al candidato Lasso, el candidato banquero, y entonces las cuentas, los bots, los trolls funcionan en este doble tiempo. Por un lado, matrices de ataque contra Arauz, entonces, por ejemplo, uno entra al Twitter en Ecuador y generalmente en la tendencia está Lelo, ¿no? Lelo, que es una forma de hablar de Arauz, que quiere decir tonto o lento, que es una forma en la cual hace un ataque cotidiano. Uno puede ver también videos falsos donde se ve a Arauz que supuestamente dice que va a desdolarizar al Ecuador y eso lo viralizan y al mismo tiempo esas cuentas hacen ver que Lasso tiene una gran cantidad de seguidores, de apoyo y de retweets a través de las redes sociales. Eso va conformando una cotidianidad de un ataque en las redes sociales, a lo que se suma el trabajo en Facebook, donde ha invertido mucha plata Lasso, ha puesto mucho dinero en publicidad, en diferentes redes sociales uno se encuentra con su cara, sus mensajes y o ataques contra la candidatura de Arauz. Es un formato clásico, lo han utilizado en Bolivia, el gobierno de facto de Áñez, lo han utilizado en Venezuela, en Argentina, acá no falla. La gran pregunta es, ¿y cuán efectivo es? ¿No? Me parece que ahí está la pregunta principal, digamos, porque dinero hay, infraestructura hay líneas que van desde lo Ecuador hasta Estados Unidos, digamos, ¿no? Acá uno rastrea el origen del dinero y quiénes arman esto y se va a encontrar con actores conocidos. Así que no sorprende, tiene fuerza. Mi hipótesis y la de quien realizó la investigación más afino, que se llama Julián Macías Tobar, que es un especialista en redes sociales, es que finalmente no está teniendo tanta repercusión de cara a disminuir el apoyo hacia Arauz. Marco, pero llama la atención que hay cifras muy exactas en la investigación, bueno, el reporteo que hiciste tú, la investigación que hace este experto, pero también hay otra cosa que me llamó la atención, que son los vínculos con la NET y con una red que se llama Network algo, se me olvidó el nombre exactamente, que estaría vinculado directamente con Guillermo Lasso, que es uno de los candidatos presidenciales del Ecuador. ¿Puedes un poco más profundizar en esta denuncia? ¿Qué tiene que ver Lasso con el ataque de trolls? Sabemos que ha invertido más de $400.000 en pauta en Facebook, pero eso es parte de la competencia, parte del régimen democrático. Lo que llama la atención es que está ligado con este ataque de troles, en esta construcción de una falsa realidad para emporcar a Andrés Arauz, para emporcar al correísmo, pero vinculado a esta organización norteamericana. ¿Qué relación tiene Guillermo Lasso con esta organización norteamericana? Tanto con la NET, con Network, que se me fue el nombre en este instante. Sí, Lasso es presidente de una fundación que se llama Ecuador Libre.
esa fundación forma parte de Atlas Network. Atlas Network es una fundación, una red que articula cerca de 500 fundaciones en el mundo y por ahí pasan los principales exponentes de las derechas latinoamericanas y también de España. Ahí está, por ejemplo, José María Aznar, ahí vas a encontrar al macrismo, ahí vas a encontrar al uribismo, ahí vas a encontrar a Vargas Llosa, vas a encontrar una suerte de internacional de la derecha muy conservadora y muy neoliberal que se, digamos, articula a través de Atlas Network y hay un formato que es que en cada país arman fundaciones. Esas fundaciones tienen un trabajo ideológico, trabajo de promoción del libre mercado, de sus ideas fuerzas, si se quiere, y siempre trabajo muy presente en las redes sociales en este tipo de campaña. Atlas Network está evidentemente financiado en su fuente desde Estados Unidos por diferentes tanques de pensamientos estadounidenses, demócratas y republicanos. Y a su vez tiene una línea de financiamiento de la NED. La NED es el aparato, la estructura, el instrumento creado en los años 80 bajo el gobierno de Reagan para generar financiamientos a diferentes actores de lo que se llamaría la sociedad civil de forma abierta, ¿no? Es muy interesante, ahí en la nota cito al que estaba al frente de la NED cuando se crea en el 86, que dice, bueno, nosotros hacemos lo que antes hacía la CIA, o sea, un financiamiento, pero ahora ya no es encubierto, sino que es público. Y esto ocurre en todos los países del mundo. Casi siempre actores políticos o por diferentes vías que van emergiendo como oposiciones en países donde hay gobiernos progresistas suelen tener financiamientos de la NED. Y ahí la NED evidentemente es parte del Departamento de Estado, es parte de la política estadounidense. Ese es el hilo conductor y por ahí vienen los financiamientos. Y eso se lo va a encontrar en todos los casos en América Latina. Por lo tanto es una estructura ideológica de propagación de ideas, de intereses económicos y a su vez un mecanismo a través del cual se desarrollan estas campañas sucias, no solamente en Ecuador, sino en casi todos los países. Marco, mira, estoy revisando las redes sociales y estoy en la cuenta de Eco Arauz, de Andrés Arauz, quien será posiblemente el futuro presidente del Ecuador. Dice Bolivia 2019, 92.000 cuentas falsas para apoyar el golpe de Estado en contra de Evo Morales. Ecuador 2021, 258.000 cuentas falsas para apoyar a Lazo y violentarnos a nosotros, inventar y viralizar falsas noticias. Están desesperados, dice, te copia a ti, Marcos Terugui y a Julián Macías. ¿De dónde sacan la cifra de 258.000 cuentas falsas y qué relación tiene con la estrategia que utilizaron los golpistas, las Pititas, Camacho y otros el 2019 en Bolivia? La cifra la sacó Julián con un sistema analítico donde toma la totalidad de los seguidores de Guillermo Lasso en Twitter y se da cuenta que más de 250.000 tienen 5 seguidores o menos. Entonces vos podés detectar una cuenta falsa, que es saber cuándo fue creada, si la fotografía es real, a quién empezó a seguir y cuántos seguidores tienes. Hay digamos, un formato de cuenta falsa. Lo que pasa es que son tantas cuentas en simultáneo que uno no las puede detectar o es un trabajo de hormiga, pero hay programas que pueden permitir detectar de forma masiva. En ese caso, si uno ve la cuenta Twitter de Guillermo Lasso, más de 250.000 cuentas tienen menos de 5 seguidores. Por ende, si uno empieza a ver esas características, va a darse cuenta que son los famosos bots. O sea, atrás de eso no hay una persona real. Incluso en el análisis te das cuenta que hay cuentas que usan caras de personas de otros países, digamos, ¿no? Entonces, esas 250.000 cuentas no solamente hacen, digamos, una masa que parece que Lazo tiene muchos seguidores, sino que le van a dar retweet a él en muchos casos y a su vez sirven para coordinar los ataques contra Arauz. Ese es un formato, digamos, que no es muy novedoso, que digamos. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. Vos entras al Twitter y ves una tendencia y te parece que es real, que cada persona que está opinando ahí es una persona, no una cuenta diseñada en un laboratorio donde finalmente no hay nadie atrás de eso, sino un dispositivo que lo hace retuitear un mensaje ya prefigurado. Entonces, genera una ilusión, una fantasía. Yo creo que el trabajo de este tipo de operaciones es que uno piense que eso efectivamente está sucediendo. Ahora la pregunta, por eso volví al tema inicial, es ¿y cuánto funciona? Bueno, depende. Y esto no es solamente en redes sociales. Cuando fue, por ejemplo, el referéndum en Bolivia de Evo Morales en el 2016, un mes antes de la votación instalaron la noticia de que él tenía un hijo no reconocido, y eso se instaló en todas las tapas de los medios, y eso no es que hizo que 40% de la población o lo que fuera votara en contra, pero sí una franja que en el momento de una votación muy justa termina siendo determinante. O sea, lo que impacta es
en la definición de una elección apretada. Por eso, digamos, está claro que en este caso una victoria de Arauz depende, entre otras cosas, para evitar algún tipo de maniobra, de la diferencia de puntos. Cuanto más amplia sea esa diferencia, más posibilidad hay de que se evite la implementación de estos mecanismos y que estas campañas que van a impactar sobre unas franjas que están estudiadas no tengan resultado. A su vez, uno puede ver, por ejemplo, citando el caso de Bolivia, que hace poco, hace como 3 meses, detectaron unas cuentas falsas de una empresa estadounidense que se llama CLS Strategies, que habían armado cuentas falsas en México contra López Obrador, en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro y en Ecuador a favor del gobierno de facto, todas con los mismos formatos, que son cuentas o de Twitter o páginas de Facebook, donde parece que, no sé, en el caso de Venezuela, por ejemplo, tenés soldados que están contra Nicolás Maduro. Todo eso es creado, todo eso son ficciones, digamos, que, insisto, tienen un impacto, ese impacto es limitado, pero puede terminar siendo determinante, como se ha visto, digamos, en algunas elecciones claves. Pienso en el Brexit, en el Reino Unido, pienso en la primera victoria de Trump, ahí todo eso operó, y eso es público, uno puede entrar incluso a Netflix, que hay un documental, digamos, que cuenta cómo Cambridge Analytica utilizó la base de datos de Facebook para diseñar mensajes para unas porciones de la población, no a todo el mundo, a los indecisos, que son los que finalmente cambian su voto en las horas finales. Si uno ahí logra un mensaje muy poderoso, un escándalo, que haga un efecto de impacto, ¿no? ¿Qué hace la fake news? La noticia falsa, genera un efecto de indignación, ¿no? Hoy de repente descubro algo sobre un candidato que me horroriza y me motiva a generar, digamos, un tipo de respuesta, o en la red, o en este caso en las urnas. Todo eso es el dispositivo. Ahora, a mí me da la impresión que toda la inversión que han hecho, todo lo que están redoblando ahora, más que fortaleza, demuestra debilidad de Lasso y de la derecha en general. O sea, en Ecuador, vamos a ser muy sinceros, digamos, hay por un lado Arauz, que es el candidato que hace poco era bastante desconocido, que es un hombre muy inteligente, con mucha capacidad, que no ha cometido errores, que tiene carisma, que tiene, digamos, como gran propuesta la que va conduciendo Rafael Correa, y enfrente candidatos de derecha que son bastante malos, digamos. Lasso es su tercera elección. Entonces, digamos, están intentando suplantar un mal candidato con muchos ataques en redes sociales. A mí me da la impresión que el resultado de eso, por lo menos, no es acorde a todo lo que están esperando. Mira, ¿sabes lo que a mí me llama la atención, Marco? Y agradezco la precisión del mensaje y de lo que se investigó, porque estos son hechos, no es especulación que estamos hablando, porque yo te pregunto, ¿de dónde sacaron que son 258.000 cuentas? Tú me dices, mira, si es un trabajo hormiga donde se investigó cuáles eran las cuentas trolls, no hay nada que discutir, son hechos, no es algo opinable. Pero me llama muchísimo la atención que en un país democrático, con Estado de Derecho, con división de poderes, que no es el caso del Ecuador, donde según mi visión está secuestrado por el Morenato y por el acuerdo que tenía con Donald Trump y el Departamento de Estado de Estados Unidos, aquí hay una ilegalidad, porque el señor Lazo está cometiendo un acto que va contrario a las leyes, a las normas, a la competencia, y se le descubre. Yo cito acá la nota de ustedes, dice, quien sigue a Arauz en la encuesta es Guillermo Lazo, el candidato banquero, como es conocido en Ecuador, por su propiedad del Banco Guayaquil. Yo le agregaría por su participación en el feriado bancario también, entre otros sus negocios financieros, como son las cuentas offshore, que está prohibido en Ecuador que pueda participar. Primera ilegalidad que ya no se cumplió en el Ecuador y que nos dice que hay una elección con cancha inclinada. Dos, dices tú y citas, Macías Tobar lo sitúa como parte de la construcción de la campaña fake news contra Arau, llevado adelante por un sinfín de medios y periodistas, así como miembros y fundaciones financiadas desde Estados Unidos a través de la Fundación Nacional para la Democracia, NET, o Atlas Network. Y después eres muy claro, tú dices, Lazo es el presidente de la fundación que está ligada a Atlas Network. ¿Qué tipo de sanción crees tú que debería tener Guillermo Lazo, donde se le descubrió con las manos en la masa cometiendo este delito electoral de noticias falsas, de ataque absolutamente destemplado que pone en riesgo la democracia? Porque al final esto debería ser una competencia de propuesta y no de suciedad. Y lo otro, ¿cómo pueden ser tan descarados para acusar a otros países? Han acusado a Venezuela, acusaron al correísmo de tener un troll center internacional, nunca dieron pruebas, nos metieron a mí, a Mauri Chamorro, un montón de gente como que fuéramos un equipo articulado de, no sé, una especie de inteligencia paralela del correísmo para generar lo que justamente ellos hacen, pero sin ninguna prueba. ¿Qué tipo de sanción crees tú que debería tener en el marco de la campaña presidencial Guillermo Lazo y la injerencia que se está demostrando con hechos, no con opiniones?
Bueno, me atrevo a decir que lo más probable es que no la tenga. Voy a darte un dato. Revista Semana, el domingo sacó una suerte de reportaje, lo pongo entre comillas, evidentemente, donde afirman que el Ejército de Liberación Nacional colombiano habría financiado a Arauz. Días después, en una conversación, la periodista más famosa de la revista Semana dice que, bueno, en realidad la información no era absolutamente cierta, pero que les pareció que era importante publicarla porque ellos no se quieren meter en las elecciones en Ecuador, pero estaría bueno que la gente no se equivocara. Una cosa, digamos. Entonces, a una semana difamás a un candidato, después reconoces que, bueno, muy cierto no es, pero que ahí llegó la información y que había que publicarla el mismo día, pero que no te querés meter, pero que igual no lo voten, ¿no? Clarín publicó una noticia falsa y tampoco le pasa nada. Entonces a mí lo que me parece es que estamos frente al poder real, digamos, y el poder real te explica que la democracia, digamos, tiene una serie de legalidades, formalismos, deber ser y es como un tipo ideal en términos sociológicos. Ahora, en lo práctico funciona, digamos, manejada por poderes que uno no suele ver y que tienen un nivel de impunidad muy alto, ¿no? Y me parece que Lasso es un exponente de eso. Lasso es la representación de esos poderes, digamos. Como vos decías, está ligado al feriado bancario, o, digamos, la bancarrota de millones de ecuatorianos y ecuatorianas y sigue ahí vivito y campeante, digamos. Y ese es el caso de Macri, ese es el caso de Uribe, de Duque, ese es el poder real, digamos. Y creo que Lasso finalmente es el proyecto de Moreno, pero sin la pieza finalmente incómoda que era Moreno, que era como una situación transitoria, digamos. Lasso es los dueños del país que buscan conducir al país directamente sin intermediaciones. Entonces, ahí yo creo que no va a haber. Ahora, la pregunta es, ¿y si somos gobierno? Si gana Arauz, ¿qué se puede hacer contra eso? ¿No? Y que es una pregunta para Ecuador, pero para todos los países. O sea, hoy hay una capacidad, una fuerza, una dimensión de las grandes plataformas comunicacionales, de las grandes corporaciones mediáticas que casi no tienen regulación, casi no tienen, digo casi para ser optimista, ¿eh? No tienen marcos jurídicos que las puedan, digamos, más o menos limitar. Desde pagar impuestos, a respetar los datos, a no difundir mentiras falsas, incluso, te voy a decir una cosa que es muy interesante, en casi todos los países hay las plataformas de chequeo de informaciones falsas, ¿no? Fíjate que en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, hay plataformas que se dedican a eso. Bueno, ¿vos sabés quién financia esas plataformas? Atlas Network, la NED, Atlantic Council. Entonces, armaron un sistema en el cual ellos difunden masivamente las noticias falsas y arman las estructuras que son las que verifican cuáles son falsas y cuáles son verdaderas. Es una cosa muy bien armada, digamos. Entonces, esta cosa de Ecuador verifica, Facebook check, todo eso está articulado por los mismos que generan las falsas noticias. Por lo tanto, me pago y me voy devuelto. Digo quién miente y quién dice la verdad, y soy yo mismo el que tiene control sobre el dispositivo de control de esa situación. Entonces, bueno, hay que ver cómo uno se enfrenta a eso. Y eso es un debate que está atravesando todo el continente y que también llegó a Estados Unidos con el cierre de cuenta de Trump. Digo, más allá de lo que uno piense de Trump, le guste, no le guste, es muy difícil que alguien que nos escuche le guste Trump, pero bueno, digamos, más allá de eso, el debate es, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Por qué Merkel y el gobierno francés de repente, que además ellos favorecen a estas grandes empresas, empiezan a poner el grito en el cielo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces me parece que todo eso es lo que tenemos que empezar a regular desde nuestra situación periférica. O sea, nosotros somos América Latina, no somos, digamos, una centralidad dentro de estos dispositivos, pero hay que empezar a dar el debate. Por lo menos yo creo que si gana Arauz, estaría bueno, y creo que forma parte de las propuestas, empezar a tener una política hacia eso, hacia los grandes medios, hacia las mentiras. Te cierro con eso, como se dice en Argentina, te atacan como empresas y se defienden como periodistas, digamos, ¿no? Es un clásico. O sea, tienen esta impunidad para mentir y luego se escudan bajo la libertad de expresión, entre comillas. Marco, hay una cosa que hoy día, mira, el ataque, esto no es nuevo, se lo hicieron Allende con la campaña del terror, que cuando llegara Allende se iba a implementar el comunismo en Chile, que los comunistas se comían las guaguas, lo decían, la gente derecha iba a tirar maní a los cuarteles, iban a tirar maíz a los cuarteles diciéndole gallina a los militares para promover un golpe de Estado, asesinan al comandante en jefe del ejército René Schneider 2 semanas antes que asuma Allende. No es nuevo, lo que cambia es la incursión de las redes sociales y de este imaginario, de esta construcción que hay seres humanos que no existen, que son bots, que son trolls, que están detrás de estas campañas.
pero me voy a un país que tú conoces muy bien, que es el tuyo, Argentina, en donde aparece una noticia, porque una cosa es la campaña de los bots, de los trolls, que uno lo podría incluso definir como marketing de guerrilla, parte de la competencia electoral. No estoy de acuerdo, creo que debería ser sancionado, pero alguien lo podría plantear así. Pero cuando un medio de comunicación relativamente serio, entendiendo tú y yo que los medios de comunicación tienen una propiedad absolutamente ideológica por parte de la oligarquía y la derecha latinoamericana, como el diario El Universo publica que Andrés Arauz se vacunó en Argentina, y no solo eso, como la vacuna era rusa, ellos dicen, o sea, primero marcan el presidente que Arauz se vacunó y que utilizó sus privilegios diplomáticos, este viaje para vacunarse, y segundo, con una segunda derivada, que la vacuna no le funcionó porque se infectó de COVID-19, lo cual es absolutamente falso y Andrés Arauz puso fake. ¿Cómo puede ser que un medio que tiene cierta tradición, ya nombramos Semana, ahora vamos con El Universo, esta noticia se replicó en Chile también, lo del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, hay una articulación de la NET, hay una articulación con medios de comunicación latinoamericanos en donde Clarín, Semana, El Universo, El Mercurio en Chile responden a las órdenes de la NET? Entonces, por lo tanto, nosotros cuando leamos esos medios de comunicación, ya no son medios de comunicación, son meros difusores de la información de la estrategia global para Latinoamérica de la NET. Hay que entenderlo así. Me parece que hay que entenderlo como empresas privadas, corporaciones, propiedades muchas veces de o banqueros, o grandes políticos, o grandes empresarios que tienen intereses y tienen un medio de comunicación que es el vehículo para expresar esos intereses. Entonces ahí me parece que es muy claro que sus intereses, en el caso de Ecuador, es que gane Guillermo Lasso y pierda Andrés Arauz. Por lo tanto, van a recurrir a lo que hacen, que es la construcción de matrices, noticias falsas, escándalos para golpear a la candidatura de Arauz. Ahora, no es un medio de comunicación, porque si no, el medio de comunicación podría parecer como una cosa como aérea, ¿no? Casi como metafísica, un medio, ¿no? El medio, si querés ver cuál es la línea, tenés que ver quién la financia, digamos. Y cuando ves quién la financia, vas a ver un interés económico. Eso me parece que es como, no sé si lineal, pero siempre, digamos, la relación entre el financista y la herramienta es bastante directa, digamos. Y lo que es interesante en este caso es el hecho de que se hayan involucrado empresas barra medios latinoamericanas en el debate ecuatoriano. ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasa acá tiene implicancia para América Latina. Y ahí estas grandes empresas, digo, Grupo Clarín en Argentina no es un medio de comunicación, es un empresario que tiene, entre otras cosas, medio de comunicación, pero que tiene un trabajo político muy claro, en este caso se llama Mañeto. Hay, digamos, una apuesta que acá sigue gobernando la derecha, porque está alineado a la política exterior de Estados Unidos y en ese contexto cumplen con el papel de aportar a atacar al candidato que está opuesto a esa línea estadounidense en América Latina, digamos. Arauz evidentemente no es el hombre que Washington quiere, ni los demócratas ni los republicanos, digamos. Eso me parece que es bastante evidente. Entonces, que se involucren tantos, que salten en medio del ruedo de las elecciones ecuatorianas, da cuenta que lo que se está jugando acá es mucho. Porque si uno ve el 2019, no, 2018 hasta la fecha, tenemos que López Obrador ganó en México. Tenemos que tuvimos un levantamiento, eso fue en el 2018, un levantamiento en Chile, una victoria electoral en Argentina, una victoria electoral en Bolivia y ahora podemos tener una victoria electoral en Ecuador. Quiere decir que tenemos un continente, por lo menos bajo una situación de empate, inestable, pero empate, donde puedes empezar a reconfigurar los instrumentos de integración latinoamericana, porque tenés a Argentina, tenés a Bolivia, tenés a Ecuador, tenés a Venezuela, que de conjunto en la parte de América del Sur tienen como apuesta reconstruir plataformas continentales. Cada uno después en su país tiene una mirada diferente. Pero en contraparte a eso tenés las derechas que una tras otra están alineadas con Estados Unidos. Entonces, creo que todo eso es parte del revuelo que estamos viendo y detrás de una tendencia de Twitter, detrás de la simple palabra lelo, se expresa toda esta construcción que te va a remontar hasta la conformación de la NET en los años 80. Marco, tú y yo sabemos muy bien que Estados Unidos va planificando con tiempo sus operaciones de inteligencia. La Operación Cóndor fue un entrenamiento que tuvieron los militares años atrás en la Escuela de las Américas en Panamá, que ya no existe como tal en Panamá. Después vino esta práctica del lawfare, en donde fiscales y jueces estudiaron en Estados Unidos y se fueron preparando. Pero hay algo que resulta paradójico. Y vuelvo a citar tu nota de Sputnik.com,
difundida por Andrés Arauz y otros, y dice, Lasso ha invertido más de $400.000 en publicidad de Facebook. Me parece un despropósito en un país donde han muerto 40.000 personas, la pobreza está incrementándose, no hay empleo, o sea, bueno, pero el problema es porque es su plata. Alguien tendrá que regular cómo gasta la campaña, pero ustedes dicen que gastó $400.000 en publicidad de Facebook. Pero mientras Lasso pierde seguidores, o sea, él paga y pierde seguidores, Andrés Arauz gana unos 12.000 por semana. Yo entiendo, por lo que conozco la campaña Arauz, que no hay un crecimiento, no hay una inversión publicitaria en Facebook, es un crecimiento, como se denomina, orgánico. ¿A qué responde este fenómeno? Que alguien pagando $400.000, ya hago el hincapié en lo siguiente, Facebook beneficia el algoritmo a quienes pagan. Por lo tanto, o Lasso es muy malo, o la estrategia de campaña que han utilizado es tan nefasta que ya la gente no les cree y estamos llegando a un punto de inflexión que esto de las fake news y de la mentira permanente, abusaron tanto de la mentira, del fake news, que la gente empezó a despertar y a darse cuenta que hay que dudar, hay que chequear, hay que buscar la fuente y decir, mira, parece que no es tan real valga la redundancia, realismo mágico que han querido construir desde los intereses de Washington y los intereses de la oligarquía internacional, no solo de cada país, porque me parece una cosa de locos que el señor Lasso esté invirtiendo $400.000 en publicidad en Facebook, pero pierda seguidores, mientras Arauz gana 12.000 seguidores por semana. ¿Qué está sucediendo, Marco? Bueno, yo creo que lo que se expresa es los límites en la construcción, digamos, de la virtualidad. Vamos a poner el ejemplo más avanzado de eso que pasó en América Latina. Juan Guaidó. Juan Guaidó fue una construcción mediática, ¿no? Un personaje desconocido que del día a la mañana dicen, bueno, él es el presidente real de Venezuela, se dispone a su alrededor una maquinaria mediática realmente poderosa, digo, las principales agencias, los principales medios, las redes sociales, financiamiento. De repente en Venezuela había otro presidente que se llamaba Juan Guaidó, creado en 24 horas, digamos, una cosa de la cual hay que tomar nota. Bueno, esa construcción virtual, ese apoyo popular que parecía irrefrenable en las redes sociales, en los grandes medios, salen las revistas de los principales titulares como El Hombre del Año, etcétera, etcétera, te das cuenta que no tiene conexión con lo que está pasando en lo que llamaríamos la realidad, con muchas comillas y mucho debate, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia y hasta dónde podés construir una realidad virtual? ¿Y cuál es el problema cuando esa realidad virtual tiene que traducirse a hechos reales, ¿no? Entonces, Guaidó, que se supone que es un presidente interino, que arrastra las masas, que tiene todo el apoyo popular, finalmente llama una movilización y van 2.000 personas. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Vos podés construir, fingir, armar y sobredimensionar un apoyo en las redes sociales, pero si, digamos, Lasso es un mal candidato, porque está en la memoria colectiva asociado a el fracaso y la crisis del fin de los 90, está asociado a sus negocios sucios bancarios y cuentas offshore, vos lo podés poner en todas las portadas, podés armar cuentas falsas, podés maquillarlo, cambiar el color del pelo, ver el nivel del traje, venderlo como se vende una pasta de dientes, pero si él es malo, es un mal candidato, es un mal candidato. Entonces, vos podés invertir $400.000 legales en Facebook, pero si eso no genera adhesión popular, no genera adhesión popular. Y la gente no lo va, o sea, ahí es el límite entre la construcción, el dinero y, digamos, lo que va pasando en el mundo de la sociedad real, de la gente, sus pensamientos, sus imaginarios. Entonces, vos ves la cuenta de Twitter de Lasso y tiene, creo que 600.000 seguidores, digamos. Ves la cuenta de Twitter de Arauz, tiene, no sé, a los 70.000, pero esos 70.000 son reales, son orgánicos, como decías. Entonces, eso me parece lo que estamos descubriendo. Entonces, por eso también la política sigue siendo la política. Por eso también, digamos, lograste derrotar una maquinaria como el macrismo en Argentina. Y por eso, digamos, uno reivindica la militancia, que es la palabra, ese volante, ¿no? Todo este trabajo que es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos $400.000 para poner en Facebook de la noche a la mañana. Ni 4.000. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, primero, los liderazgos, la ética, la palabra, la coherencia y la militancia como forma de construcción de la política. Y lo que es interesante es ver que eso puede vencer lo otro. Porque si no hay que rendirse, digamos. Si no es el que tiene más plata y más marketing y más dispositivos tecnológicos, gana las elecciones. En todo caso, en América Latina no está funcionando así. Sí duele, sí hace daño, sí puede complicar una elección a último momento, pero el nivel de la militancia histórica, que también trabaja en las redes sociales, pero que no solamente en las redes sociales,
termina por imponerse. Eso a mí me parece lo más interesante de cara a pensar que lo que hay enfrente no es invencible. Marco, te quiero agradecer en nombre del Ciudadano de Hecho de Ecuador, transmisiones conjuntas. No bajamos de los 300 personas conectadas en línea, así que me parece que la gente te sigue, te quiere, tiene interés en lo que estás diciendo. La investigación fue bastante buena. Tú estás en Quito, te pido que te cuides, Marco. Sé que eres un hombre avesado de 1000 luchas, de 1000 batallas, pero cuando la derecha se desespera, tú sabes que son capaces de cualquier cosa. Te mando un abrazo gigante y sabes que estamos acá a disposición de las informaciones que tengas para replicar, para hacer resonar, porque bueno, al final también nuestro papel como periodistas independientes, progresistas, pluralistas, es contrarrestar esta hegemonía cultural dominante de la derecha que se basa en mentiras, en falacias y en estas prácticas que hemos tratado de explicar el día de hoy. Marco, un abrazo gigante y tus palabras con la gente que te está siguiendo desde Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina y distintos lugares. Abrazo grande, gracias por estar conectados, conectadas. Esto es un aprendizaje colectivo, digamos. Me parece que lo más importante es, digamos, dar la pelea y transmitir lo que se va descubriendo, ¿no? Todos tenemos que poner en común este tipo de reflexiones porque, digamos, el saber tiene que ser socializado, digamos, ¿no? Como decía el Foucault, el saber es poder, entre otras cosas, digamos, y hay que poner esto en práctica, para que no nos agarren por sorpresa, para que logremos detectar cuentas falsas, para que hagamos lo que es, lo que no es, y también saber trabajar en esos escenarios. Creo que eso es lo más importante, digamos. Son escenarios construidos por grandes multinacionales que tienen intereses, estamos jugando ahí, hay que entender las reglas reales del juego, y a partir de ahí dar la disputa. Así que bueno, quedan 3 días, esta tarde vamos a estar ahí en el cierre de campaña de Arauz, que va a ser muy bueno, y después, bueno, yo espero que la mayoría acompañe a la candidatura de Revolución Ciudadana y el domingo en la noche estemos festejando todos, todas en Quito. Salúdame a todos mis amigos, Marco, te mando un abrazo gigante. Cuídate. Chao chicos, nos vemos pronto. Un abrazo, cuídense. Cierro la transmisión, nos vemos pronto.